Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, las almas, amigos, bienvenidos a Templo Betel, donde alabamos al Señor, glorificamos el nombre del Señor y también predicamos la palabra del Señor. Damos gracias en este día por este privilegio de traerles palabra de Dios. Hermanos, también estamos orando por la iglesia, Templo Betel, las almas, amigos, hermanos, algunos que están enfermos y aún en el hospital. Seguimos teniéndolos en oración. Tenemos esa fe que Dios en su voluntad levantará a aquellos que están en necesidad. Y sigamos orando los unos por los otros. Que el Señor bendiga. Amén. Quiero traerles un pensamiento de la palabra del Señor en este día. Seguimos en el libro de Romanos. Hemos estado trayendo enseñanzas de este libro, de Romanos, y estamos en el capítulo 9 y vamos a estar leyendo del versículo 30 al 33. Si pueden abrir sus Biblias, y también en la pantalla los estaremos poniendo en este día. Pero la palabra del Señor dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba atrás, que perseguía la justicia, iba atrás, dice, una ley de justicia, no la alcanzó. Israel no la alcanzó. Y lo dice, ¿por qué? Nos da a saber el por qué. Dice, porque iban tras ella no por fe. No tenían fe, no la perseguían, no iban tras ellas por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Quisiera ponerle título a nuestra enseñanza en este día: la tragedia de la incredulidad. La tragedia de la incredulidad. Para la honra y la gloria del Señor. Señor, bendice tu palabra en este día, llévala a corazones, vidas. Señor, que aumentes fe en cada corazón, cada vida. Nuestros amigos también que nos oyen, Señor, que tú les des esa fe, o les permitas esa fe, Señor, que es para vida eterna en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, siempre cuando miramos un versículo de la Biblia, algo, hermanos, que estamos por hablar, los versículos que escogemos, siempre deseamos encontrar el tema central del pasaje. ¿Qué es lo que está hablando estos versículos? ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Cuál es la idea del pasaje? ¿Qué es lo que Pablo o el Señor, hermanos, el Espíritu Santo nos quiere decir? ¿Cuál es el tema dominante, hermanos, de estos versículos, hermanos, que hemos leído? Amén. Estos versículos o 4 versículos podemos ver, hermanos, ese tema tan triste, tan trágico, hermanos, de la incredulidad. Es una tragedia. Incredulidad en el hombre es una tragedia, hermanos, así como lo miramos en el pueblo de Israel. Amén. Porque, hermanos, la incredulidad, hermanos, es aquel que, hermanos, no puede creer en Dios. Una tragedia no poder creer en Cristo, hermanos. Y últimamente esto es pecado, hermanos. Y es muy importante, el apóstol Pablo nos quiere hacer saber de ello. La tragedia de, hermanos, ser un incrédulo o de la incredulidad, ¿verdad? Y el pecado es pecado porque, hermanos, la incredulidad es traición al nivel más alto. Hermanos, la incredulidad es traición al nivel más alto en contra de Dios. Amén. Amén. Es un, hermanos, desafío audaz de Dios. Amén. Esto es la incredulidad. La incredulidad llama a Dios mentiroso. Amén. Y rechaza su palabra. Es lo que la incredulidad hace. Es un rechazo absoluto de Dios. Incredulidad, hermanos, cierra la puerta, hermanos, que conduce al cielo. Amén.
La incredulidad es tan grave que no hay perdón por este pecado, hermanos, llamado incredulidad. Cuando uno muere en su pecado, cuando uno muere en incredulidad, hermanos, está condenado por siempre. Es una tragedia, es una tragedia. Es blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. La incredulidad pisotea, hermanos, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno no puede creer en Cristo, está pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Desprecia la sangre de Cristo como una cosa impura. Amén. La incredulidad, hermanos, insulta al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta palabra incredulidad, hermanos, cuando Pablo nos la está enseñando, nos está haciendo saber, hermanos, la tragedia, el peligro. Hermanos, cuando uno no puede venir a creer en Cristo. Amén. Hermanos, eso es tragedia. Incredulidad condena el alma. Rechaza la gracia de Dios. Es arrogancia, es orgullo al nivel más alto. Rechaza completamente al Señor, hermanos. Incredulidad. Amén. Hermanos, rechaza la preciosa sangre de Cristo, que es el único remedio que puede curar al hombre de pecado. Amén. Rechaza esa gracia. Amén. Hermanos, así que grave, hermanos, es incredulidad. Y la incredulidad no es un problema, hermanos, del intelectual, es un problema del corazón. Amén. Y Pablo, hermanos, aquí en estos 4 versículos nos quiere hacer saber esto. Amén. Y nos habla, hermanos, de la incredulidad de este pueblo llamado Israel. Y hermanos, podemos mirar que fue una tragedia porque este pueblo fue bendecido. Hermanos, fue la nación que Dios llamó. De entre esta nación llamó a sus profetas para predicar, para profetizar. Amén. La nación de Israel fue la que Dios, hermanos, dio su ley a Israel. Amén. Hermanos, fue por medio de Israel que Dios dio a luz al Mesías ahí en Israel, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Miren las bendiciones, hermanos, de este pueblo Israel, hermanos. Y después vamos a ver qué tan trágico es, hermanos, la incredulidad de este pueblo. Fue Israel donde nació y vivió el Señor. Fue Israel donde fue crucificado, enterrado, resucitado. Y ahí Israel donde, hermanos, ascendió al cielo. Hermanos, tanta bendición que recibió el pueblo de Israel. Tanta bendición de Dios escogido, hermanos. Pero vemos que fue una nación que le dio las espaldas al Señor. Amén. Israel rechazó la gracia de Dios, hermanos. Y hoy vamos a mirarlo hoy en estos versículos. Mire, vamos a llevarlo desde arriba. Romanos 9:30, el primer versículo que hemos leído, dice, ¿qué pues diremos? Amén. Me encanta cómo Pablo en ocasiones dice, ¿qué pues diremos? ¿Verdad? Varias veces lo usa. Él quiere saber lo que la iglesia está pensando. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué estamos pensando? Dice, que los gentiles que no iban tras, hay una versión que me gusta, dice que no perseguían la justicia, han alcanzado la justicia. Los gentiles que no estaban buscando justicia, la han encontrado. Amén. Obviamente, ¿qué pues diremos? Está dando el apóstol Pablo un resumen. Está llegando, hermanos, al resultado final. Amén. ¿Qué pues diremos? Hagamos una conclusión, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Que los gentiles han alcanzado justicia. Amén. El pueblo gentil, hermanos, no es dentro del pueblo judío, no es judío este pueblo. Pero gente que no perseguía la justicia la alcanzó. Dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Los gentiles alcanzaron justicia, hermanos. Y quiero mirar que miren, hermanos, que es interesante que Pablo usa esta palabra y no iban tras o no perseguían, hermanos. Es una palabra de atletas. Estamos en las Olimpiadas ahorita.
hermanos, y ellos persiguen una medalla de oro, de bronce, hermanos, buscan un premio, hermanos. Y esta palabra perseguir es de atletas, significa correr detrás de algo en orden de obtener un premio o una meta. Dice el verso que los gentiles no iban tras la justicia, no perseguían la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios, la justicia, hermanos, que nos da buena relación con Dios, la justicia que todo mundo necesita para ser aceptos por un Dios santo, hermanos, por un Dios grande, sublime. Dice, los gentiles no perseguían esta justicia. Los gentiles, hermanos, en su mayor parte, hermanos, eran personas paganas, eran ateos, agnósticos. Los gentiles, hermanos, en su mayor parte fueron, hermanos, atrapados por las religiones de Egipto, de Babilonia, de Asiria, las falsas religiones de este mundo, hermanos. No buscaban la justicia de Dios. Pero aquí está algo extraño. Extraño está aquí. Los gentiles alcanzaron la justicia. Esta palabra alcanzar es otra palabra de atletas, hermanos, de olimpiadas, podemos decir así, que significa obtener un premio estimado. Amén. Los gentiles lograron obtener, escuchen bien, lo que ni siquiera buscaban. Los gentiles lograron obtener lo que ni siquiera estaban buscando, lo que ni siquiera estaban persiguiendo. No iban tras ello, aquello que no estaban buscando. Mírenme lo que dice Romanos 9:30. Pongamos en la pantalla una vez más. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Esto es decir, la justicia que es por la fe. Esto es interesante como el apóstol Pablo, hermanos, él lo dice, porque aquí en Romanos 9 dice esto, pero en Romanos capítulo 3, hermanos, dice que nadie busca a Dios. Romanos 3:11, si lo ponemos en la pantalla. Dice, no hay quien entienda. Mira lo que dice, no hay quien busque a Dios. Nadie lo está buscando, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, hermanos, cuando Pablo aquí en el capítulo 9 nos habla, no nos sorprende, hermanos, y quiero que entiendan bien, no nos sorprende que los gentiles que no perseguían a Dios ni su justicia, no la perseguían. Esto se debe, hermanos, porque estaban ciegos a la ceguera espiritual, la muerte espiritual del corazón y del alma, muertos. Por supuesto que no perseguían la justicia porque estaban ciegos, muertos en delitos y en pecados. No hay nadie que esté en búsqueda de la justicia. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, esto implica claramente, hermanos, que hubo una intervención divina. Escuchen bien, hubo una intervención divina. Hubo un cambio dramático, un cambio inesperado para los gentiles. Intervención de Dios para los gentiles. Aquellos que ni siquiera estaban buscando, lo encontraron. Aleluya. Y esto nos habla de cómo Dios, hermanos, Él es el que inicia la salvación, iniciador de la salvación. Dios es el perseguidor, el que persigue. Dios es el que busca. Porque nosotros, hermanos, no estábamos en búsqueda de Dios. Y esta es gracia de Dios para los gentiles. Esto es gracia de Dios, hermanos, que Él nos persiguiera, que Él iba tras nosotros, que Él nos buscara a nosotros. Amén. Que Jesús, hermanos, dejara, hermanos, las 99 y viniera a buscar la única oveja perdida. Amén. Esto, hermanos, es lo que Dios hizo con los gentiles. Esto es lo que Dios hizo con nosotros, que ni aún
Le estábamos buscando. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Para este nivel creo que se debe excitar, hermano, por lo que Dios ha hecho con usted. Usted no estaba en búsqueda de Dios. Dios vino a buscar lo que se había perdido y lo encontró. Esto es gracia, esto es amor. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos dio al final del versículo 30? Dice, ¿qué estaba apareciendo? La justicia que es por la fe. Hermanos, lo que esto significa, hermanos, es que la única manera de recibir esta justicia es por fe, por fe. Que vengas a Dios con una mano vacía, no teniendo tanto que ofrecer, hermanos, y vengamos a Dios y nos humillamos, nos arrepentimos, hermanos, pidemos el bautismo para el perdón de nuestros pecados, hermanos, llegamos al lugar de someter nuestras vidas a Jesús, amén, porque el hombre por la fe vivirá, hermanos, que es por la fe en Cristo Jesús. Y hermanos, y es aquí donde los gentiles se encontraron con lo que nunca estaban buscando. Encontraron la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Hermanos, qué glorioso que Dios salvara a aquellos, hermanos, que uno pensaría que serían los menos propensos, hermanos, de ser salvos. Que uno pensaría que Dios salvaría a aquellos que estaban más alejados de Dios. Aquellos que ni, hermanos, siquiera conocían la palabra de Dios. Que tenían supersticiones religiosas, los paganos, hermanos. Falsas religiones, supersticiones religiosas, paganas, sobre aquello que ellos llamaban Dios. Esos son los que, hermanos, alcanzaron la justicia de Dios. Y trae mayor gloria a Dios cuando Él salva, hermanos, a los que más están lejos. Aquellos que estaban, hermanos, en lo más profundo del lodo cenagoso, en lo más profundo, hermanos, del barril allá, de lo más sucio. El Señor, hermanos, ha dado justicia, los ha alcanzado con su justicia. Versículo 31, Romanos 9:31 dice, más Israel, que sí iba tras, o que sí estaba persiguiendo, dice que iba tras una ley de justicia, dice, no la alcanzó, no la alcanzó. Amén. Pablo empezó con los gentiles, hermanos, no estaban buscando justicia. Ahora se dirige, hermanos, con los judíos. Y aquí en el versículo 31, hermanos, hay un cambio total de enfoque, hermanos, de personaje. Los gentiles que lograron lo que les queda perseguir, ahora Pablo habla de los que sí le buscaban, más Israel, que iba tras una ley de justicia. Recordemos, hermanos, que aquella palabra persiguiendo significa que estaban corriendo, iban tras, estaban persiguiendo a toda velocidad, hermanos, una ley de justicia, a toda velocidad, 100 millas por hora, amén. Y no era por falta de esfuerzo de Israel. Estaban tratando con mucha energía de alcanzar una posición correcta ante Dios. Israel tenía los convenios, Israel tenía la ley, Israel tenía los profetas, hermanos. Estaban tan enfocados, hermanos, en alcanzar esa justicia de ley, hermanos, que le agregaban más mandamientos, hermanos, a la palabra de Dios. Le agregaban más, hermanos. Alguien dijo por ahí como 700 mandamientos adicionales le agregó Israel a la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué significa eso? No estaban contentos, hermanos, o no era la Biblia, la palabra de Dios suficiente para ellos. Tenían que agregarle más. Amén. Querían poner escalones, hermanos, en aquella escalera que nos lleva al cielo. Querían ponerle más escalones, hermanos, para llegar a Dios. Israel estaba persiguiendo una ley de justicia. Estaban tratando de mantener la ley, hermanos, como un medio por el cual alcanzarían el derecho, hermanos, de estar de pie ante Dios. Amén. Y es así, hermanos, como funciona la mente natural. Amén. Hay mucha religión, hermanos, en estos días que, hermanos, le agregan las religiones del mundo, religiones falsas que encierran que tienes que hacer
esto y esto y esto otro. Tienes que hacer obras para encontrar un derecho de estar ante Dios. Esta es la mentalidad, hermanos, que tenía Israel. Ninguna otra nación perseguía tan agresivamente como la nación de Israel. Como dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, dice, no la alcanzó. Y la razón es porque la ley requiere, hermanos, una perfección absoluta. La ley dice que si uno viola, hermanos, solo un mandamiento o quebranta un solo mandamiento, dice, ha quebrantado todos los mandamientos, ha violado todos los mandamientos. Amén. Hermanos, y le agregaban más y no los podían cumplir. Amén. Una pregunta, ¿cuántos eslabones de una cadena tienen que romperse antes que se rompa toda la cadena? Todas esas cadenas, hermanos, solo quebrando una se echa a perder, hermanos, se quiebra y se rompe toda la cadena. Solo una. Amén. Solo un mandamiento y uno quebranta todos los mandamientos. Amén. ¿Cuántas piedras toma para quebrar una ventana? Solo una piedra, hermanos, que arrojamos a la ventana, hermanos, y se rompe. Solo una. La ley dice que tienes que ser tan perfecto como Dios es perfecto, porque la ley es un reflejo de la santidad perfecta de Dios. Israel estaba bajo el falso objetivo, hermanos, de que podían cumplir con este estandarte de perfección absoluta. Dice, pero no la alcanzó. Hermanos, no la alcanzó. Y Pablo, hermanos, nos enseña y nos dice por qué. Nos da la explicación, Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Porque iban tras ella, la perseguían, la buscaban no por fe, sino como por obras de la ley. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no la perseguían por fe. Amén. Hermano, Israel estaba corriendo, estaba persiguiendo algo, estaban corriendo. Hermanos, Israel estaba corriendo más rápido que cualquier otra nación, hermanos, en el planeta Tierra. They were running the fastest, lo más rápido que cualquier otra nación. Pero hermanos, estaban corriendo en la dirección equivocada. Y cuando uno corre a la dirección equivocada, se está alejando más y más, hermanos, donde debe de estar. Donde debe de estar, se está alejando más. Está corriendo la carrera equivocada, la pista equivocada, en la dirección equivocada. No la persiguieron por fe. Amén. Creer, hermanos, simplemente por fe fue demasiado simple para ellos. Salvación por fe, hermanos, era muy simple para ellos. Creer por fe fue un insulto, hermanos, al orgullo religioso. Un insulto a su orgullo de religión, porque ellos creían que eran mejores que las otras personas. Amén. Solo por fe, no lo entendían, no corrían por fe. Amén. Se preguntaban, ¿sería posible que uno viva una vida pecaminosa, una vida en pecado, pero en un momento de fe? Dice, uno podrá recibir la justicia de Dios. Es too simple. Es muy simple. ¿Sería posible que uno viva una vida pecaminosa, pero en un momento de fe uno podrá recibir la justicia de Dios? ¿Será posible que en un momento de fe los gentiles podrán recibir lo que nosotros hemos estado persiguiendo toda nuestra vida? Amén. Hermanos, Israel, hermanos, lo creía de esta manera. Fe solamente es muy simple. Israel trató de ganarlo, trató de merecerlo, trató de heredarlo, intentaron comprarlo, trataron de alcanzarlo por medio de muchas formas, excepto por los medios escogidos por Dios para recibirlo. Fe. Amén. El medio que Dios puso para salvación es fe, es creer.
La justicia viene solo por el sí, por la fe en Cristo, hermanos. Un Señor, una fe, un bautismo, dice la Escritura. Israel no la alcanzó porque estaban corriendo, hermanos, la dirección equivocada. Tenían la nariz hacia el aire, hacia el cielo. Amén. Eran los más sagrados que los demás. Eran demasiados buenos en sus propios ojos para recibir una limosna de gracia. Amén. Una limosna. Eran demasiados buenos para recibir un regalo gratis. No queremos gracia. El cielo lo vamos a ganar. No queremos gratis. El cielo lo vamos a ganar. Ganaremos el camino al cielo por las obras de la ley. Dice, no la alcanzaron porque estaban espiritualmente ignorantes, hermanos, al método de Dios. Amén. Esto es como estar en hermanos, arenas movedizas, quicksand, parece que dice. Se están hundiendo poco a poco. Más uno intenta salvarse de la arena, hermanos, movediza, de la quicksand, más rápido se hunde. Amén. La única manera de que uno salga de esa arena movediza es que le tiren un salvavidas. Amén. Y por fe uno se agarre de esa cuerda. Amén. Dios les envió salvavidas. Amén. Les vendió a Cristo. Israel lo rechazó. Trataron de salvarse, hermanos, por sus propias fuerzas. Amén. Y miren lo que dice Romanos 9, 32, 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Amén. En su correr al cielo, hermanos, se tropezaron sobre Jesús. En su correr hacia el Señor, hacia Dios, se tropezaron sobre Jesús. Amén. Jesús hermanos, era pequeño en los ojos de Israel. No era una roca, no era una montaña, era una pequeña piedra de poca importancia. Un pedregal en el camino. Amén. Y en esa piedrita, hermanos, en ese pedregal, hermanos, se tropezaron. Jesús no estaba en un pedestal, no estaba en el centro de atención. Jesús no cumplió con las expectativas de lo que ellos buscaban en un Mesías triunfante que quebraría el yugo, la opresión romana, hermanos, y restauraría la soberanía nacional de Israel. Es lo que buscaban ellos. Un Mesías triunfante que quebraría, hermanos, el yugo de opresión romano. Querían que se estableciera la economía. Amén. Querían que su propio gobierno, hermanos, los dirigiera, los gobernara. Amén. No tenían ningún concepto del cual era la verdadera necesidad de ser liberados del yugo, hermanos, y de la esclavitud del pecado. No lo entendieron. Dice, tropezaron con la piedra de tropieza. Amén. Hermanos, acababan de rechazar a Cristo, lo crucificaron la piedra de tropiezo. Amén. Estaban demasiado felices para que se fuera este individuo, para que fuera enterrado, para que ya no lo tengan que mirar. Amén. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es esa piedra. Israel reprobó la piedra, tropezaron en Cristo. ¿Por qué? Porque pensaron que el evangelio, hermanos, era una tontería. La predicación era una tontería. Israel quería, como decíamos, un Mesías poderoso que viniera triunfante a Jerusalén y se hiciera cargo, tomara control. No querían, hermanos de Dios, o que Dios les enviara a un carpintero. Además dice la escritura, un carpintero de Nazaret. Hay una escritura que dice, ¿puede algo bueno salir de Genezaret? Ellos decían, es locura. De Genezaret no hay nada bueno. Amén. Isaías dice que fue sin atractivo, de tal manera que se escondieron del rostro, hermanos. Un hombre débil,
uno que fue seguido por un montón de cualquieras, un hombre que fue seguido por un grupo de pescadores, aún peor, lo siguió un recaudador de impuestos, hermanos, que eran la escoria de Israel, eran odiados por Israel, hermanos, y los seguía al Señor. ¿Lo que los seguía? Dice también las rameras, hermanos. Uno que fue acusado de blasfemia, uno que fue crucificado en la cruz, fue repugnante, fue bárbaro, era demasiado incivilizado, que sería crucificado entre dos terroristas conocidos de Israel. Uno de esos, Barabás, enemigo, public enemy number one, público enemigo número uno. Amen. Israel. Aquí le está diciendo, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando, Pablo? Que mi posición ante Dios y mi destino eterno depende 100% de mi relación con un judío. Un judío que fue ejecutado públicamente. ¿Qué estás hablando, Pablo, perdón? Mi posición ante Dios está basado 100% en mi relación con uno que fue ejecutado públicamente. ¿Qué tontería es esto? Esa es la mentalidad de Israel. Amen. ¿Qué mensaje ridículo es este? Es locura. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. 1 Corintios 1:21-24, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así griegos como judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, tropezaron en la piedra de tropiezo. No podían humillarse y creer, hermanos, en un carpintero crucificado de Galilea. Jesús no solo fue piedra de tropiezo, sino también fue roca de caída. Amén. Hay una versión bíblica que dice roca de ofensa. Amén. En otras palabras, este mensaje, hermanos, era un insulto al orgullo de ellos. Estaban ofendidos por este mensaje, por el evangelio. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Amén. No será avergonzado. Hermanos, y para cerrar, Pablo, hermanos, cierra, hermanos, y nos invita a creer, a tener fe. Creer y fe, misma palabra. Hermanos, solo hay uno en el cual podemos poner nuestra fe para obtener, hermanos, la justicia de Dios. La justicia que viene de Dios. Amén. Y notemos cómo dice, es muy interesante. Dice, en él. Esta piedra de tropiezo y roca de caída es un él. Es una persona. Esta piedra de tropiezo y roca de caída es una persona. Dice, el que creyere en él, el que pone su fe en él, en Cristo, no será avergonzado. No será avergonzado. Esta palabra, hermanos, es una palabra fuerte. Significa ser deshonrado. Significa ser puesto en vergüenza. Pero la palabra no, hermanos, está enfrente de esa palabra. No será avergonzado. Está enfrente. Si tú pones tu fe, si yo pongo mi fe en Jesús, no seremos deshonrados, no seremos avergonzados. Amén. Amigo que me escuchas, amén. La incredulidad es una tragedia. Una tragedia. La incredulidad rechaza al Mesías enviado. La incredulidad hace que la persona tropiece con Cristo o en Cristo y hace que perezcan eternamente. Esa es la incredulidad. Repudia el don gratuito de Dios. Ese orgullo que dice, tengo mi propia forma de salvación, es lo que la incredulidad está diciendo. Yo tengo mi propio modo de salvarme.
Tengo mi propia solución a lo que yo necesito. Dice, soy más sabio que Dios. La incredulidad dice, yo soy más sabio que Dios. Soy más fuerte que Dios. Tengo un mejor plan que del plan de Dios. Esto es lo que hace la incredulidad, hermanos. Y esto es tragedia para el hombre. Amén. Creo que Dios nos está enseñando aquí dos cosas para terminar. Número uno, hay personas que pensamos que nunca serán salvos, como los gentiles. Nunca serán salvos. Que nunca vendrían a un fiel arrepentimiento. Amén. Personas que rechazaban el llamado de Dios. Amén. Pero ahora los vemos sirviendo a Dios. Personas, hermanos, entre la iglesia, entre el templo de Betel, que nunca los miraríamos, hermanos, sirviendo al Señor. Amén. Hermano, no quites a nadie de tu lista. Amén. Sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por tus hijos, tus amigos, tus familiares. Un día, por la locura de la predicación, ellos vendrán a fe en Cristo, hermanos, y los veremos siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay bastante testimonio. Es lo que la Escritura nos está diciendo, hermanos. Amén. Hermanos, si usted y yo, creo yo, si viviéramos en el primer siglo, hermanos, amén, hubiéramos dicho lo mismo, que las últimas personas en este planeta Tierra que se salvarían serían los gentiles. Amén. Esa es la mentalidad del principio. Gentiles agnósticos, gentiles ateos, gentiles paganos, todos ellos incrédulos con sus ídolos falsos. Dentro de ellos son los mismos a quienes Dios salvó. Amén. Pero otro punto, hermanos, los que asumimos, creo que entienden bien esto, los que asumimos que se salvan son en ocasiones aquellos que no se salvan. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo porque uno es religioso, solo por tener una Biblia, solo por conocer escrituras, solo por atender al servicio de adoración. Esto no significa que serían salvos. Pero como Israel solo tenían indicación de ser religiosos, pero estaban perdidos. Perdidos. Haz un examen de tu vida. Haz un examen de tu vida. ¿Cómo vives? Nadie será salvo, hermanos, hasta que Dios los convenza de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene y convence al hombre de su pecado. Cuando, hermanos, la palabra de Dios, la palabra como una espada nos parte, nos penetra, nos abre, nos descubre, hermanos, y nos da a conocer la necesidad de gracia, de la gracia de Dios, hermanos, para que nosotros seamos salvos. Amén. Podemos dar una presentación perfecta, pero no hasta que el Espíritu Santo condena el corazón, hermanos, y revela la necesidad del hombre de ser perdonado. Hermanos, nada contestará. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es fe que viene por el oír por la palabra de Dios. Amigo, Cristo te ama. Cristo te ama. La salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe. Que esta palabra que está siendo predicada te dé a entender que si no vienes a Cristo a creer en Él, es una tragedia en la vida. Pero mientras hay vida, hay oportunidad, hay salvación. Amén. Obtener fe que es en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te dé esa oportunidad ese día, entregar tu vida a Cristo. Amén. Porque si no, será una tragedia. La incredulidad es una tragedia. Lo miramos como ejemplo Israel, hermanos, pero lo que no sea repetido en nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que nos habla, Señor. Nos habla directamente, Señor, así como es, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, por esa fe, esa gracia, Señor, que ha venido, Señor, a nuestras vidas. Nos has alcanzado, nos has buscado, Señor, y hemos aceptado tu invitación, Señor.
Gracias, Señor. Bendice a Templo Betel, los amigos, las almas, Señor. Seguimos predicando tu palabra, Señor, y un día harán decisiones de entregar sus vidas a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima vez.